perspectivas son bastante sombrías hasta el momento. Estamos justamente con Amalia Moreno Vizcardo. Ella es directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y ayer se ha anunciado un paquete importante de dinero de 7.000 millones. Corríjame si no es la cifra exacta, pero eso es lo que tengo que apuntado, 7.000 millones. 7.000 millones. Para invertir en infraestructura, no solo de salud, sino también educativa, y también para justamente completar muchos de los trabajos de la reconstrucción con cambios que no se hicieron en su momento. Para esto se ha hecho un convenio de gobierno a gobierno con el gobierno británico, que incluye también Irlanda del Norte. Ellos fueron los que ganaron la propuesta para poder empujar esta inversión. Le vamos a preguntarle a la señora Amalia Moreno cuáles son las perspectivas de esta decisión y si consideran que va a tener el mismo resultado favorable que se dio en los Juegos Panamericanos. Señora Moreno, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando, Carlos. Gracias por permitirme compartir con el país el resultado de este convenio de gobierno a gobierno. Cuando iniciamos tuvimos la primera entrevista con RPP y ahora estamos ya con el resultado. Tenemos al ganador, que es Reino Unido. Ha sido una competencia bastante reñida con países de primer mundo y bueno, finalmente ahora tenemos el gran reto de hacer realidad el sueño de muchos ciudadanos y ciudadanas de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño, de que las obras se ejecuten realmente, ¿no? Y para ello, como ustedes ya lo han comentado al inicio, tenemos un alcance que incluye este convenio de gobierno a gobierno, 15 hospitales, 74 colegios, el tratamiento de 17 ríos y 7 drenajes pluviales de las ciudades más importantes. Entonces, ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? Solamente para dar este preámbulo, es que empezamos a hacer el diagnóstico de todo lo que hemos encontrado en los distintos sectores, lo que ya se ha venido trabajando con todos estos temas, y esperemos que en 45 días estemos ya lanzando algunos procesos de contratación donde esperemos que las empresas peruanas y extranjeras que ya están situadas aquí en Perú puedan participar de manera libre y competitiva y tener resultados, como tú bien lo has dicho, los mismos resultados que en los Juegos Panamericanos. A ver, señora Moreno, ayúdenos a entender lo siguiente y explicárselo con claridad al público. ¿Cuál es la diferencia entre hacer este tipo de inversión o este tipo de modelo con lo que se hace normalmente, con obras públicas o con inversión público-privada? ¿Qué garantiza la participación del Reino Unido y de Irlanda en esta ejecución? Sí, lo que nos garantiza es que se hace un proyecto aplicando buenas prácticas internacionales para asegurarnos de lograr el objetivo, porque eso es de lo que nosotros hemos carecido por muchos años. Iniciamos proyectos y luego se quedan simplemente truncos. Aquí lo que nosotros aplicamos son buenas prácticas internacionales, como por ejemplo la figura del PMO, la figura de los contratos NEC, para que el proyecto realmente se haga. Un solo ejemplo, Patricia, para que de repente los ciudadanos nos puedan entender. El contrato NEC procura, digamos, al 100% ser un contrato colaborativo y no permite la paralización de los proyectos. Tiene soluciones de controversias como la Junta de Disputas, ¿no? Que permite solucionar los problemas en obra y no se paralizan los proyectos. ¿Cuánto de esta modalidad queda sin procesos de fiscalización habituales, como se hace en otras obras? Ahí también, gracias por la pregunta, porque nosotros desde el proceso de negociación tenemos el acompañamiento de la Contraloría General de la República con el control concurrente, y durante la ejecución de todas las obras, de todo el proyecto, la Contraloría nos acompaña a través de esta figura del control concurrente. Así fue en Lima 2019 y así será. Tal es así que nosotros ya le hemos asignado un determinado presupuesto a la Contraloría General de la República para que pueda tener el personal idóneo y suficiente y nos pueda hacer este acompañamiento en este gran proyecto. Última pregunta, por lo que se anunció ayer en la conferencia de prensa, entre las ciudades y las regiones donde se van a beneficiar con estas inversiones. Por ejemplo, tenemos que hospitales se van a hacer en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, y luego en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Cajamarca y Huancavelica se va a hacer la construcción de 74 instituciones. Quiere decir que en estas regiones es que se va a reactivar
parte de la economía y el empleo. ¿Cómo se han elegido unas sí y otras no? Sí, nosotros en realidad estamos reactivando. Hoy, Patricia, se han emitido 2 decretos supremos justamente para la reactivación de la reconstrucción. Y nosotros estamos reactivando en realidad el 100% de las obras de reconstrucción en las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño. No solamente eso, sino que nosotros en los primeros meses ya hemos hecho una transferencia de 7.000 millones de soles que están en las distintas regiones para que puedan iniciar la ejecución. A eso estamos apostando y ahora, además de este G2G, que es una parte de la reconstrucción, nosotros trabajamos de la mano con las autoridades, con locales y regiones y los gobernadores para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, la reactivación económica en realidad se va a dar dentro del proyecto de Arranca Perú con 7.000 millones de soles y adicionalmente, o sea, para la reconstrucción en ese momento, y adicionalmente tenemos el convenio de gobierno a gobierno, ¿no? Esos son temas aparte y creo que todas las autoridades tenemos la obligación ahora de abocarnos a la ejecución y revertir los resultados, que esta pandemia no afecte las metas que teníamos al inicio de año. Señora Moreno, sí, por muy sabios que los británicos sean y muy eficientes en la gestión de obras de este tipo, necesitan estar ubicados en nuestra realidad peruana. Y ahí juega un rol muy importante, porque usted tiene que hacerles comprender qué es lo que ha pasado para que al cabo de 3 años y medio entre peruanos no hayamos podido avanzar la inversión. ¿Cómo resumiría usted para ellos, para los británicos y para nosotros, su diagnóstico de este fracaso? Que hay que llamarlo así, varios cambios de jefe, y si hemos tenido al cabo de 3 años y medio que recurrir a esta modalidad de contrato, es porque no funcionaban las cosas, pese a que dinero existía. ¿Cuál es el resumen que usted haría de las razones por las que hemos avanzado con tanta lentitud, si usted prefiere que no use la palabra fracaso? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Lo primero que tendría que decir es que no teníamos un objetivo claro. Siempre pensamos en el Perú, y eso también ya se lo he comentado en reuniones a los países competidores, siempre pensamos que el problema es siempre el presupuesto. Y todos estamos abocados a conseguir un determinado presupuesto para el proyecto. Y cuando ya tenemos el presupuesto, simplemente no arrancamos, no iniciamos el proyecto como se debe. Primer punto, o sea, que el tema del presupuesto no es lo más importante es tener la visibilidad del proyecto. Segundo punto, para gestionar este tipo de proyectos, lo importante es concentrarse en el diseño, en el estudio previo que da inicio a un proyecto. Y eso es algo que también no hacemos. Nosotros hemos tenido mucha falencia a lo largo de los años en la elaboración de los expedientes técnicos, en la elaboración de los perfiles, donde ciertamente hay copias o plagios de otros proyectos y simplemente sale un Frankenstein dentro del documento técnico. Entonces, señora Moreno, sí, entonces, disculpa, Carlos, mi última pregunta, después te dejo para que hagas todas las preguntas que desees. Sí, entonces es un reconocimiento al fracaso de nuestra capacidad para manejar la inversión pública. No es solo en la reconstrucción que se está invirtiendo este dinero. El gobierno está apostando a otras inversiones que nos garantizan. O sea, usted tiene una parte que hay que decirlo casi asegurada si es que los ingleses hacen su trabajo bien, como lo han hecho en otro momento. Pero ¿y el resto? Y el resto del dinero que necesitamos para inyectar la economía, porque, ojo, señora Moreno, este es como un reconocimiento expreso del gobierno. A nosotros no podemos gastar bien la plata, que la gaste otro. Se está entrecortando la comunicación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la pregunta entonces para que nos pueda escuchar con claridad. Sí. Amalia Moreno es la directora ejecutiva de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Ayer se anunció que todos los proyectos de reconstrucción que no se habían podido elaborar en 3 años, o por lo que ha pasado desde el Niño Costero, van a poder ser, no todos, pero la gran mayoría reactivados gracias a un convenio gobierno a gobierno entre el Perú, Reino Unido e Irlanda del Norte. La señora Moreno nos está explicando cómo no se habían podido desarrollar estos proyectos debido a muchas cosas, a la falta de objetivos, a la cantidad de trabas que existían, etcétera. Le había hecho una pregunta muy concreta, señora Moreno. ¿Es esta elección, que está bien, nadie la critica, de trabajar con un modelo de gobierno a gobierno, un reconocimiento implícito de que hemos sido absolutamente incapaces de manejar nuestro presupuesto y nuestra inversión de manera segura y de manera eficiente?
Patricia, nosotros siempre teníamos una frase que creo que resume un poco o responde a tu pregunta, ¿no? Ciertamente el Perú tiene muchos retos y nosotros decíamos, donde vemos problemas, vemos oportunidades de mejora. Y eso es lo que nosotros vemos en el convenio de gobierno a gobierno, tener la oportunidad de mejorar lo que hemos avanzado como país hasta ahora en la gestión de proyectos, que ciertamente ha sido poco. Es un mea culpa, por supuesto. Yo soy funcionaria pública de carrera. Muchos años me dediqué a estar, a regular la ley de contrataciones del Estado, y creo que sobre esa base me di cuenta que teníamos que dar un paso más allá en la ejecución. Y ciertamente hay cosas en las que nosotros hemos estado, desde mi punto de vista, equivocados en el sentido de regular tanto y tener una regulación tan frondosa, que al final del día el objetivo era regular, tener leyes, pero no hacer los proyectos, ¿no? Ahora, en este tipo de convenios hemos aprendido que con una regulación muy escueta podemos trabajar y tener los objetivos claros para hacer un determinado proyecto, que definitivamente estos convenios de gobierno a gobierno nos están mostrando, las deficiencias que hemos cometido como gestión pública. Sí, y por eso es que nosotros queremos que esa transferencia de conocimientos no solo sea, y así será, no solo es para los funcionarios de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, sino que también estarán involucrados tanto los gobiernos locales como regionales que van a trabajar en las zonas donde vamos a trabajar estos proyectos, sí, porque tenemos que aprender a hacer proyectos. Señora Moreno, buenos días. Tengo algunas preguntas en complemento a lo que le consultó Patricia y Fernando. En primer lugar, ¿cuál es el porcentaje de lo avanzado en el tema de la reconstrucción, a sabiendas de que han habido muchas deficiencias desde que ocurrió el fenómeno del Niño Costero? Y en base a ello, ¿por qué no se estableció un sistema similar desde antes? Y tercero, ¿cómo puede influir esto, o sea, licitación de obras en las zonas afectadas, en el tema de la generación de empleo? Ayer escuchábamos al presidente justamente que uno de los aspectos fundamentales de la reactivación es la generación de trabajo. Sí, en la primera pregunta, Carlos, es que nosotros ciertamente toda la información de cómo va nuestro avance, nosotros siempre estamos publicando en la página web, así que nuestra realidad es la siguiente: tenemos un avance aproximado de de toda la reconstrucción, más o menos del 35% en ejecución, es decir, obra ejecutada, ya que es lo que siempre quiere tener la población, pero que si nosotros hablamos de de una ejecución financiera, es decir, el trabajo que ha hecho la reconstrucción de transferir el presupuesto a todas las regiones, está en un poco más del 56%. Y obviamente que nosotros tenemos un gran reto por delante para poder mejorar estas cifras. Nosotros siempre la compartimos con todas las regiones para que veamos la foto tal cual es y enfrentar la realidad, ¿no? Eso para la primera pregunta. La segunda es que en estos convenios de gobierno a gobierno, ciertamente, teníamos sí experiencias, creo que generalmente de entidades castrenses haciendo convenios de gobierno a gobierno, pero no un convenio de gestión como la que hicimos en Lima 2019. Entonces allí, por ejemplo, este conocimiento que gracias en mi caso, porque cuando estuve en el MED, creamos esta figura de convenio de gobierno a gobierno y tuve la oportunidad de participar directamente en su creación, y la concepción que tuvimos en su momento era de generar un mecanismo que nos permita, importar esa experiencia de gestión al Perú. Entonces es la primera, el primer ejemplo en esa línea va a ser los Juegos Panamericanos, y esta va a ser la segunda experiencia. Y yo creo que eso también, a la anterior gestión, reconociendo un poco yo tengo esa ventaja, para ellos ha sido difícil plasmar este tema. Nosotros ya tenemos una experiencia de, por ejemplo, de tomar los valores agregados de tener un plan de reconstrucción. Ellos no entendían cómo iniciar un proyecto. Nosotros dijimos, yo tomo lo que tengo y a partir de ahí empiezo a generar este proyecto. Entonces, y eso también estamos tratando a través del Ministerio de Economía de conversar y de plasmar con otros ministerios para que puedan desarrollar sus proyectos. Sé que el Ministerio de Educación está ya gestando un proyecto para los 200 colegios más emblemáticos del Perú, y esperemos que este aprendizaje se extienda y podamos no hacer, porque eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Cuando viene Reino Unido, no viene Reino Unido a hacernos el trabajo, somos los peruanos los que hacemos el trabajo
al 100% y ellos nos asisten técnicamente. Con nosotros al costado, aprendemos a hacer todo eso y los peruanos, si hay algo que nosotros tenemos, Patricia, Fernando, Carlos, si hay algo que nosotros tenemos es la garra. Somos sumamente trabajadores y el propio Reino Unido, cuando trabajó en Lima 2019, reconoció, nosotros trabajamos sin cesar cuando nos proponemos algo. El tema está en proponernos. De acuerdo, señora Moreno, pero resulta, insisto, la medida de haber tomado esta iniciativa no es cuestionable, pero se ha generado una paradoja dentro del gobierno, porque ustedes pueden trabajar con la dirección del gobierno británico y, por supuesto, con el impulso de la fuerza laboral peruana, pero todos los demás proyectos se van a hacer y seguir haciendo con todas esas normas que usted dice que no funcionan, con todos esos requisitos que dice que entorpecen el trabajo. Se está generando un doble estándar. Casi como para decirle al gobierno, ¿sabes qué? Mejor entreguémosle todas las obras a alguien más para que las haga por nosotros. Patricia, en estos últimos días se ha emitido, el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido un reglamento para los proyectos especiales con vamos a decir, con los parámetros de la experiencia que hemos tenido en Lima 2019. Es decir, ya el gobierno está mirando de otra manera la regulación. No es que le esté diciendo todos los proyectos importantes del Perú se van a hacer con la regulación estándar. Estamos viendo ya como ejecutivo que digamos, replicando la gestión de Lima 2019, cómo es que se puede traslapar a otros proyectos que han sacado su regulación de proyectos especiales para, digamos, tener esos pilotos, porque también eso dice la buena práctica. No sé si estamos para pilotos, señora Moreno, no sé si estamos para pilotos, no parece que en este momento, pero, en fin, entendemos la posición. Quería preguntarle algo, señora Moreno. Se trata de obras durante 2 años. Como usted sabe, en el medio cae la conmemoración de nuestro bicentenario, que esperamos tenga un impacto moral sobre el país. Ustedes, además de escuelas y de hospitales, van a invertir en los cauces de los ríos de la costa, desde Tumbes, me parece, hasta el río Matagente en Ica, pasando por el río Rímac. ¿Qué se ha previsto específicamente para el caso del río Rímac, que tiene la importancia naturalmente de correr a lo largo de los distritos más poblados de nuestro país? Sí, Fernando, muchas gracias. Mira, en este tema nosotros tenemos ya en la programación que se ha hecho durante el proceso de selección con el país ganador, se ha convenido de cómo vamos a iniciar estos proyectos, y uno de los 7 primeros ríos que va a tener mayor avance va a ser el río Rímac. Y entonces pensamos que en cuanto a defensas ribereñas vamos a tener un avance del 30% para el marzo del siguiente año, que es para lo que vamos a trabajar ahora. O sea, no solamente para el río Rímac, sino, como tú bien lo has dicho, es para el río Piura, para el río Tumbes, para el río La Leche, Virú, entre otros, que son 7 los primeros que vamos a priorizar. Y también vamos a priorizar, por ejemplo, el esquema de alertas tempranas al 100% para el próximo año, para todas las quebradas en Trujillo, ¿no? Porque en realidad en Trujillo el problema son las quebradas, no los ríos, y ahí tenemos la quebrada San Ildefonso, San Carlos, ¿no? El León, y nosotros vamos a trabajar un esquema de alertas tempranas para ellos, y esperemos que ya el 80% hacia el año 2022 de esas quebradas pueden estar culminadas. En el tema de los ríos, como son proyectos más grandes, en el esquema que tenemos trabajado, tenemos que para el año 2022, marzo del 2022, tendríamos un 66% de avance en cuanto al tratamiento de las cuencas, es decir, en las 3 fases, que significa defensa ribereña, compresamiento y reforestación, ¿no? Ese es nuestro avance, y de ahí hacia adelante tenemos que seguir trabajando. Finalmente, seguramente, no sé si será necesario extender este convenio de gobierno, pero ya tendremos nuestros proyectos ya iniciados y con fuerza para seguir hacia adelante, ¿no? Esos son megaproyectos que necesitan, no se hacen en 1 o 2 años, sino que trasciende a ese plazo. Muy bien, señora Moreno, de verdad le deseamos la mejor de las suertes en este proyecto que empieza como un ensayo de lo que se puede hacer bien en nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que se repliquen las buenas prácticas. Son las 8:28, vamos a una pausa.